Qué bueno que una vez más estamos acá, en la casa de Dios, ¿verdad? Me gozaba cuando Rosa empezaba su participación en la mañana de hoy y ella decía, mi hija me regaló esta Biblia. Yo puedo decir lo mismo, una de mis hijas de aquí, de esta casa, porque muchos saben que naturalmente no tuvimos hijas, pero el Señor me ha dado muchas hijas, tanto en la casa como en mi trabajo, en mi oficina, como médico, como pediatra. Tengo muchas hijas que me aprecian, me adoran. Y una de mis hijas también me regaló esta Biblia y con ella yo sé que vinieron muchos consejos, así como decía Rosa, que no solamente me van a librar de tantas aflicciones que tiene el mundo, ¿verdad? Sino que me van a instruir por el buen camino. Así es que yo les exhorto a los que tienen padres que hagan como han hecho nuestras hijas, y si no tienen Biblias, regálenle una Biblia, ¿verdad? Regálenle una Biblia. Quizás no tan cara ni tan bonita como estas, ¿verdad? Pero una Biblia, la palabra de Dios, que lo hermoso no está por fuera, sino por dentro, ¿verdad que sí? Bueno, pues hoy quiero traerle un tema que justamente acabo de tratarlo en un encuentro de una invitación que nos hizo nuestra hermana Clara a una gran organización que ellos tienen por Zoom internacional. Y entonces me pidieron que yo le hablara de una palabra, que le llevara una palabra. Como yo le tenía esta palabra a ustedes, se la suministré a ellos y hoy se la he traído a ustedes. Y es justamente hablarles sobre las aflicciones del justo. Justo sobre lo que decía Rosa, que la suya le había dicho, cuando te sientes afligida, ahí está tu solución. Y entonces hoy yo quiero hablarle de las aflicciones del justo. Pero antes quiero hacerle algunas preguntas, ¿no? ¿Alguien de ustedes saben lo que es una aflicción? ¿Quién puede decirme qué es una aflicción? Juan, columna. Es, digámoslo así, un lenguaje sencillo, es una enfermedad, Una enfermedad. es un dolor, es una manifestación de molestar. Exactamente. Eso es correcto. Cuando uno está turbado, está afligido. Exactamente. ¿Qué más? Cuando está triste, está afligido. ¿Quién más? Cuando tiene una tribulación, una aflicción grande, eso es una aflicción. ¿Quién más? Algo que atormenta. Eso que se ha dicho aquí es trascendente ahora al final. Quiero decirle algo, ¿no? Todo lo que se ha dicho tiene mucho que ver con trastornos mentales, ¿verdad que sí? Está afligido, tiene una enfermedad mental, algo que atormenta, una tribulación. Todo lo que se ha dicho se refiere a un problema mental. Y ustedes sabían que, conforme a las evidencias de los últimos estudios que se han hecho en República Dominicana, el 20% de las enfermedades que tienen los dominicanos son mentales. O sea, si estamos hablando así, aquí hay 50 personas y es el 20%, aquí habrán 10 personas que tienen problemas mentales. Yo particularmente pienso que después de la pandemia, con el miedo de la pandemia, el temor de la pandemia, esto se multiplicó como por 2. Yo creo que cada 40 dominicanos de cada 100 ahora mismo tiene problemas mentales, conforme a los síntomas que representan las aflicciones del justo. Ustedes saben los síntomas, se los voy a contar y se los voy a manifestar para que ustedes vean, y me imagino que ustedes dirán, pues yo soy uno de esos 40%. Quizás esté metido allí, porque hay en todos los ámbitos. Pero es interesante entender que es un estado, como decía, de profunda tristeza y depresión y angustia. Esa es una aflicción, cuando yo me siento profundamente entristecido por algo que yo he perdido. ¿Qué he perdido? He perdido la fe. He perdido
un ser querido, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo. Imagínense ustedes la profundidad de la tristeza de una madre que acaba de perder su hijo o su hija, pequeña o grande, no importa el tamaño. Los hijos son chiquitos siempre, son mi niño. Tienen 60 años, ese es mi niño para la madre. Entonces, esa profunda tristeza va a acarrear una serie de síntomas en esa madre. Y esos síntomas van desde síntomas emocionales, tristeza, ira, culpa, negación, temor, miedo, alivio, ansiedad, este miedo constante, esta ansiedad, esta impotencia. La ansiedad me hace mantener pensamientos constantes, permanentes en mi mente, no me dejan dormir, me atormentan. La ansiedad termina llevándome a depresión y la depresión termina llevándome a veces hasta el suicidio. Pero eso no se queda ahí. También a veces me acuesto y no puedo conciliar el sueño. El que tiene insomnio tiene aflicción. Pero no solamente eso, sino que mientras estoy dormido tengo pensamientos permanentes en mi mente que no cesan en mi mente porque estoy afligido. Y esas aflicciones se pueden expresar de cada una de estas maneras. Pero además de esos síntomas también a veces tengo la manifestación de aislarme. Me tranco en una habitación, no quiero que nadie me visite, que nadie esté conmigo, que nadie me llame. Si me llaman, yo no estoy aquí. Eso es aflicción. A veces no nos damos cuenta que estamos afligidos. Pero la aflicción puede llegar, como les decía hace un momento, hasta el suicidio. Ya acabamos de ver un suicidio de una niña de 20 años en Ágora Mall, antes de ayer. Y dice que de ese edificio se han lanzado 5 personas en los últimos años. Parece que lo han tomado parece que hay un demonio ahí que está alando a los jóvenes para que se suiciden. Pero es que estamos pasando por momentos difíciles en donde nuestras mentes están siendo afectadas. ¿Creen ustedes que esta ola de feminicidios no es una manifestación propia de las aflicciones de los hombres? Claro, porque esos hombres están pensando cosas que no están alineadas al diseño de Dios. Pero lo bueno de todo esto es que Dios, no solamente Él se manifiesta, sino que también ha dado recursos, consejería, médicos para que traten, porque hay pacientes que llegan a necesitar ser medicados. El que tiene ansiedad puede caer en una alucinación y ven cosas que no pasan y que no son, y oyen cosas que no deben ser. Pacientes psiquiátricos, que la ansiedad la ha llevado a tener trastornos de psicosis, de psiquiátricos, problemas serios de depresión, de esquizofrenia, de alucinaciones. Entonces, todo esto muchas veces requiere de un tratamiento médico, en lo que vamos haciendo consejería y en donde vamos inyectándole una dosis de cristomicina. ¿Verdad? Porque solo Cristo es el que da la paz. Así lo veremos a continuación. Para todo esto hay un verso en la Biblia que yo quiero que lo estudiemos. Está en el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 33, que muchos lo hemos leído, pero que quizás no nos hemos detenido a leerlo. Quiere decir que la medicina precisa la tenemos en la Biblia, como muy bien le decía la hija de Rosa a Rosa. Cuando estés afligida, busca tu medicina que está en la Biblia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 16. Grábense este capítulo y este verso que es interesante, que lo usemos como espada, como instrumento de transformación. Justamente Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos en ese capítulo 16 y le estaba refiriendo que Él
les había dado demostraciones de que Dios estaba con él y de que él era el Padre. Y entonces al final de ese capítulo 16, en el último verso, le decía, pero estas cosas que les he hablado, se las he dicho para que en mí tengan ¿qué? Tengan paz. Y dice siguiendo, en el mundo tendréis aflicciones. Dice aflicción, pero yo le puse un plural ahí, ¿verdad? Y entonces sigue con un poder ahí, dice, pero tranquilo, confiad, que yo he vencido el mundo. Alabado sea Cristo, ¿no? Yo no sé ustedes, pero esta palabra es una palabra impactante que tiene 3 vertientes fundamentales. Primero, reconocer que en este mundo donde estamos vamos a tener aflicciones. Pero antes de decirnos eso, Él nos dice claramente, tranquilo, en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero dice, yo he venido para que en mí tengan paz. Entonces, si es en Él que vamos a tener paz, debemos estar conscientes de que fuera de Él no encontraremos paz. Fuera de Él hablarán de paz, pero el que habla de paz y no tiene a Jesucristo en su corazón, eso es una paz falsa. Él no nos está ocultando de que en el mundo tendremos felicidad. Él nos está diciendo, en el mundo tendrán aflicciones. En ese mundo que ustedes están, ahí ustedes van a tener problemas. Ustedes van a sufrir bastante. Van a tener cada una de todas esas sintomatologías que les he hablado. Ira, miedo, temor. Pero tranquilo, confiad que ese mundo lo he vencido yo. Pero Él tampoco nos dice, oye, no se desesperen. Yo estaré con ustedes. Tranquilo, confíen en mí. Porque el mundo, de verdad, solamente lo que nos trae es, la mayoría de las veces, aflicciones. Si prendemos un televisor y vemos noticias, es preferible volverlo a apagar. Porque usted no va a dejar de recibir un solo bombardeo de aflicción a través de todo el noticiario. Muerte, secuestro, planes del enemigo, robo, corrupción, etcétera, etcétera. Y todo esto nos va creando ese estado de irritación, de ira, que nos va a llenar de aflicción. Entonces, eso pasa en el mundo. Vivimos llenos de enfermedades que nos deprimen, nos separan de Dios. Y al separarnos de Dios, nos meten en aflicción. Las enfermedades, la mayoría de las veces, nos separan de Dios porque muchas veces pensamos que fue Dios que nos mandó la enfermedad. Oye, porque yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo coopero, trabajo, sirvo en la iglesia y entonces estoy enfermo. Bueno, las enfermedades son de los humanos. ¿Y Job? ¿Qué me dices de Job? ¿Qué me dices tú de Job? Entonces no te desesperes si estás enfermo. Lo que pasa es que no has encontrado los recursos de ir a buscar el remedio preciso y perfecto que lo tienes en tus manos y no te has dado cuenta. Las aflicciones son una realidad en el cristiano, una verdadera realidad. Es lo que dice él. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, es una certeza que Dios nos da en ese verso. Él nos lo da claramente. Y entonces, mientras vivamos en este mundo caído, vamos a tener aflicción. Por lo tanto, no pretendamos que en algún momento de nuestras vidas vamos a dejar de tener aflicciones. Las aflicciones son parte de la vida del cristiano entonces. Jesús en el capítulo 53 del libro de Isaías dice la palabra que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Oiga, ¿de quién están hablando? ¿De quién? De Jesús. O sea, imagínense usted y yo. Si usted y yo vivimos en el mundo, ¿cómo no vamos a tener quebranto? Si Jesús fue varón de dolores y fue experimentado en quebranto. Todos los quebrantos le llegaron hasta llegar a la cruz. Entonces, preparémonos nosotros como cristianos para saber que no importa lo que estemos haciendo, vamos a tener que enfrentar
muchos quebrantos con los cuales tendremos que no solamente enfrentarnos, sino vencerlos, porque en Él somos más que vencedores. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos donde. Entonces hay que pasar su trabajito para llegar. El que crea que va a llegar cogiendo lo suave, que se vaya del camino porque no va a llegar. ¿O acaso Moisés, sabiendo lo que le esperaba, no duró 40 años y persistió y perseveró para cruzar el desierto? Que debió pasarlo en 11 días. Duró 40 años, pero perseveró. Entonces, ¿por qué? Él estaba consciente y seguro de que lo que le esperaba era exactamente lo que dice acá, el reino de Dios, la tierra prometida. Entonces hay que prepararse para enfrentar todos los avatares de la vida que nos trae el día a día para poder vencerlos y poder lograr llegar al reino de Dios. No importa lo que venga. ¿Qué ha venido? Que perdí un brazo, que perdí una mano, que perdí las 2 piernas, que perdí mi familia, mi esposa, mis hijos. Los que hemos vivido los últimos 10 meses de la tragedia del jet set, hemos visto tantos testimonios de padres, de hijos, de hermanos, de esposas, de esposos, que perdieron sus hermanos, sus hijos, que lo perdieron todo. Pero confiad que yo he vencido el mundo. Dice 2 Corintios en el capítulo 12, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando yo me encuentro en un momento de grandes tribulaciones que me tienen aparentemente débil, ahí es que yo soy fuerte. Pero soy fuerte cuando en mí mora ese poder que se llama el poder del Espíritu Santo de Dios. O la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos, pero tendréis poder cuando haya llegado sobre ti el Espíritu Santo. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, entonces yo tengo power, tengo poder. Ese poder que hubo en Cristo de resucitar muertos, ese poder que hubo en Cristo de levantar a inválidos, ese poder que hubo en Cristo de escupir, pasar las manos por el ciego y darle la vista. Ese poder es el que tú necesitas para poder transformarte y poder cambiar. Hay muchas causas que pueden llevarnos a las aflicciones, muchísimas, la mayoría creadas y producidas por nosotros, la mayoría no todas, porque Dios también te puede meter en la aflicción para que tú te endereces, para que tú cambies de carácter, para enderezar tus caminos. Dios te puede meter en aflicción. La número 1 es la causa del pecado del mundo. Dice la palabra de Dios en en Romanos 8:22. Dice, porque sabemos, Sí. La causa del pecado del mundo. Dice el Romanos 8:22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y es justamente por el dolor, por el pecado. Toda la creación, quiere decir que todos pecamos. Pero también puede ser por causa del enemigo. Satanás busca robarte la paz. ¿Qué dice 1 Pedro 5, verso 8? Que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de ti buscándote para devorarte. Entonces, el diablo también, ¿qué va a hacer? Te va a buscar la manera de inducirte a que tú peques para él poder devorarte y apartarte de Jesús a través de aflicciones. La tercera causa es el propósito de Dios. A veces Dios permite pruebas para purificarte, para llenarte de su poder. Él permite grandes pruebas, como fue el caso de Job.
en el capítulo 23 del libro de Job, en el verso 10, no oigo Biblia hojeándose, no sé por qué, pero amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, mas él conoce mi camino, Job hablando, ¿no? Job hablando, Job 23, verso 10. Dice, mas él cuando habla de él es Dios, ¿verdad? Conoce mi camino, me probará, fíjense que él prueba, ¿no? Job dice, me probará, y no solamente me parece, y saldré como el oro. Ustedes saben cómo es que el oro sale. Para que usted pueda obtener un oro de 24 o 28 quilates, esa base de fuego y fuego, fuego, fuego. Mientras más alta es la temperatura, más puro es el oro. Eso quiere decir que mientras más alta es la prueba donde Dios te ha metido, en la situación en que tú estás, que no tengo trabajo, que me botó la mujer, que mañana tengo que pagar la casa y no tengo, que me botaron del trabajo y no he podido conseguirlo, que perdí, lo perdí todo. Job lo perdió todo. Y no todo. Además de que lo perdió todo, hasta su esposa se puso en contra de él. Y sus amigos lo único que le contaban y le decían eran exactamente lo mismo. ¿Y tu Dios qué dice? Tú no dices que tú tienes un Dios poderoso. Ahora aborrécelo. Y en todo tiempo él decía, casi en todo momento, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo me levantará. Pero dice que seré probado, y entonces termina, y saldré como el oro puro. O sea, él está consciente, él estaba consciente de que conforme a la prueba a la cual Dios lo estaba sometiendo, él estaba seguro de que lo que venía era mejor que lo que había pasado. Recuérdense que Job al final padeció de una enfermedad terrible que se descamaba, en toda la piel estaba totalmente despedazada, él estaba ya en las últimas. Si él hubiese sido otro, comienza a maldecir a Jehová y en ningún momento él lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros no somos probados? Si estás pasando por una situación difícil, es porque Dios te está probando. No probándote para que tú te sientas mal, probándote para que puedas aprobar. A veces en la escuela no ponen pruebas, ¿verdad? Una prueba, un examen. Y entonces al final no cuentan, sacaste 70, pasaste. A veces Dios te dice, oye, todavía estás a tiempo, tiene un 50, ¿eh? Tienes que seguir estudiando, como dice el pastor. Ven a la iglesia y trae tu Biblia y sigue estudiando porque tienes que pasar, porque estás a prueba con todas las situaciones que estás pasando. A veces le echamos la culpa al amigo, al vecino, al jefe. La mayoría de las veces le echamos la culpa a nuestros hermanos. Mira a este, anda por ahí rico disfrutando la vida, yo pasando trabajo. Pero Dios te dio las mismas condiciones que le dio a él. Te ha dado toda la riqueza inescrutable que están en su santa y divina palabra. Dice que él nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿por qué tú no estás rico y no estás poderoso como tú dices que está tu hermano? Porque estás en un cardero donde Dios te está probando. Pero a veces no te das cuenta que Dios te está probando. Entonces, si nosotros vemos cada una de todas estas pruebas son causas que nos inducen a grandes aflicciones. La causa de nuestra fe también puede ser una aflicción. O sea, mientras yo tengo más fe, puedo también ser afligido. ¿Cómo ser afligido, pastor? Pero por supuesto, a donde quiera que hay un cristiano en una ciudad donde no quieren que Cristo renazca y que la iglesia crezca, ese cristiano va a ser afligido por el enemigo y va a ser perseguido, y no solamente perseguido, a veces Charlie Kirk, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Charlie Kirk? Recientemente asesinado en Nueva York, ¿sí? En New Jersey, ¿no? En Utah, ¿sí? Charlie Kirk, ese cristiano confeso que fue perseguido y finalmente asesinado. Pero me retrotraje a Charlie Kirk, pero si le damos hacia atrás, el capítulo 11 del libro de los Hechos, si ustedes de Hebreos, perdón, si ustedes lo leen, están los héroes de la fe, que la mayoría terminaron perseguidos, encerrados, encarcelados, apedreados, hasta decapitados. ¿Por causa de qué? De la fe.
Pero ustedes saben lo que dice la palabra. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso del 11 al 12, dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Ustedes saben lo que quiere decir bienaventurado, ¿verdad? Doblemente bendecido. Bienaventurado es doblemente bendecido. Cuando que por mi causa te persiguen, tú vas a ser doblemente bendecido. Preocúpate que te persigan. Preocúpate porque te vituperen. Si no te están vituperando y no te están persiguiendo como cristiano, es porque no vas a ser bendecido. Porque no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice la palabra. Y dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, acabo de decirle algo que decía ese. Preocúpense porque te persigue, porque esto te garantiza que tu galardón en el cielo está asegurado. Todo lo que perseguimos es justamente que Dios nos permita entrar confiadamente al trono de su gracia y nos ponga su galardón y que podamos estar con Él a la diestra del Padre, gozándonos en la eternidad. Esa es la función de cada uno de nosotros. Por eso venimos a estudiar la palabra, como dice el pastor, ¿verdad que sí? Entonces, todo lo que les estoy diciendo está basado en la promesa, en la gran promesa de la paz. La gran promesa de la paz que está en el verso que estudiamos al principio. Dice, antes de hablar de aflicciones, mucho antes de hablar de aflicciones, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando yo tengo paz, alguien decía, cuando tengo paz lo tengo todo. Cuando tengo paz, estoy relax. Todo, tranquilo, sin importar lo que esté pasando. Jesús, mientras el ciclón se estaba llevando la barca, estaba él en la proa, acostadito, en la popa del barco, durmiendo una siesta. Tranquilo y en paz. La paz de Cristo debe ser una paz interna que nosotros tengamos de verdad. No di que le digamos de aquí para afuera. No. Que la acuñemos en nuestro corazón y que la hagamos nuestra. El mundo nos ofrece paz, pero es una paz falsa. Muy falsa. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, verso 27. Estudiamos ese capítulo en el Día de la Familia, ¿recuerdan? Juan 14, 27 dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Y fíjense cómo dice, yo no la doy como el mundo la da. Fíjense que lo que acabo de decirles es Dios, es Jesús que lo está diciendo. Que la paz que Él da no es la paz que da el mundo. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Vuelve y te lo dice, que en medio de la tormenta no tengas miedo, y que no te turbes, y que no te aflijas, y que no temas, porque Él te va a dar una paz que traspasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Siempre veo la última parte del verso de Filipenses 4:7, cuando esa última parte, después que nos dice que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, ¿verdad? Guarda tu corazón. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7 es extraordinario en materia de paz. Dice que te va a dar una paz que tú no vas a entender. Siempre recuerdo, de verdad que recuerdo siempre, esta sierva que estuvo la semana pasada acá, Peguero, que le murió su hija de 13 años, de ahora para ahorita, prima de Melody. Una niña que murió de un tumor en la cabeza de ahora hacia ahorita. Eso fue pufa. De repente, como decimos, ¿sí? Y esta señora que tiene a Cristo montado, instalado en su corazón, y estaba tranquila confiando que ella había hecho su trabajo para que esa niña asegurara a esa edad el reino de los cielos, y ella no estaba
afligida con tristeza profunda. Ella tenía tristeza porque era su hija que se fue. Pero ella no estaba afligida con tristeza profunda, esa aflicción que da el mundo. Y entonces ella estaba tranquila, serena, en medio de toda la celebración con su hija en la sanda, como dicen, ella estaba tranquila. Y es justamente lo que hacía Jesús cuando la tormenta estaba llevándose la barca. Jesús estaba en la proa del barco, así lo dice Marcos en el capítulo 4, versos 38 y 39. Jesús estaba dormido, tranquilo, y todos sus discípulos en la barca estaban desesperados. Y esa desesperación les llamó: maestro, maestro, nos estamos hundiendo, ¿qué vamos a hacer? Porque ellos estaban afligidos, asustados, tenían miedo. Como Jesús no temía a nada, Él se levanta, para, y sencillamente lo que hace es que le ordena a los vientos. Así lo dice, mírenlo acá, ¿no? Así lo dice su palabra. Le ordena al viento que se calme, que tome su camino, ¿verdad que sí? Que tome su camino. Entonces, Jesús todo lo hace en paz, en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. En una palabra, la paz que nosotros necesitamos es Cristo. Esa es la paz que necesitamos. Jesús no nos dijo en el momento mismo: en el mundo tendréis paz. Él nos dijo: en mí tendréis paz. Él no nos dijo que en el mundo va a tener paz. Cada vez que escucho a todos estos líderes internacionales que ahora están en un pico de exacerbación de sus mentalidades, y yo oro y le pido a ustedes que en sus oraciones le pongan a Dios para que refresque la mente de todos estos líderes que en este momento están en dimes y diretes, hablando hasta de guerras mundiales y de guerras nucleares, que se enfríen sus mentes. La situación que está pasando en Cuba y que está pasando en Venezuela, con litis entre Rusia y Estados Unidos, en Venezuela, que está a 100 millas de República Dominicana, y Cuba está a 90 millas de Haití. La situación que está pasando allí puede afectarnos a nosotros directamente mañana. Entonces tenemos que orar, tenemos que clamar para que Dios se manifieste. Dice la Biblia que Él es el que comienza y el que termina las guerras. Entonces, si Él es el que la termina, oremos nosotros como remanente, como su remanente, para que eso no acontezca. Entonces nosotros aquí tenemos sencillamente la idea precisa de que en Él tendremos la paz. Pero finalmente Él termina el verso, al terminar el verso decía: pero tranquilo, confiad. Confiad. Confiad que yo he vencido el mundo. Esta palabra confiad viene del griego texeite, que significa anímense, significa tengan valor, no se desanimen. Tranquilo, no importa lo que esté pasando, anímense, tengan valor. Eso le dijo él a los discípulos en la nave, en el barco, ¿verdad? Anímense, no se desanimen, tengan valor, confíen, confíen. Mi verso favorito es Isaías 41:10, que dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te dice: yo te ayudo, yo estoy contigo, yo te llevo de la mano derecha. Es como un padre que lleva a su hijo, ¿verdad? Tomado de la mano. Dice: tranquilo, no te desesperes, confía, que yo soy tu Dios. Señores, ustedes se han imaginado Dios, el gigante poderoso, alfa y omega, principio y fin, omnipotente, omnisciente, dueño del mundo, del oro y la plata, presidente de presidentes, rey de reyes, que te diga a ti: te llevo de la mano derecha? Aleluya. Pero si yo no confío en ese Dios, yo lo que hago es que me quedo atrás, me desprendo de la mano, lo suelto. Cuando yo no cumplo su palabra, cuando yo no obedezco su palabra, cuando yo no cumplo sus mandamientos, entonces sencillamente lo que estoy haciendo es soltándome de su mano. Y no estoy confiando. Aquí Jesús nos dice a nosotros: para que no tengas tristeza y para que no sufras en este mundo, tranquilo, confiad
que yo he vencido el mundo. Y confiar es creer que Dios sigue teniendo el control. Cuando yo confío, yo sé que Dios es el que tiene el control. No lo digo, lo sé. No lo digo, lo practico. Lo practico. Él es el que tiene control. No sé lo que va a pasar. Él sí sabe lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar, pero Él sí sabe lo que va a pasar. Y a veces uno tiene que hacerlo con esa convicción para que el otro entienda que es así. Siempre recuerdo el señor que iba a trasladarse en una historia real, a trasladarse a desayunar con su esposa que estaba en un asilo. Ella tenía Alzheimer, lo que le dice esta historia. Y entonces estaba en un asilo y él había decidido ir a desayunar con su esposa a las 10 de la mañana. Y en el camino tuvo un accidente y se hizo una herida en la cara. Y estaba en emergencia y eran casi las 10 de la mañana y él desesperado para que lo atendieran porque no lo atendían. Y mientras se desesperaba, los médicos y todo el mundo, pero ¿y cuál es su desesperación, señor? Es que tengo un compromiso a las 10 de la mañana. Y todo el mundo no se desesperaba porque ahí las cosas son como en su momento, ¿verdad? Y él al final dice, pero ¿y cuál es su problema? Es que yo tengo un compromiso con mi esposa, yo quedé de desayunar con ella a las 10 de la mañana, pero usted se ha pasado toda una vida, tiene ya 40 años, junto con su esposa. ¿Y cuál es su desesperación? Y dice, no, mi esposa está en un asilo, ella tiene Alzheimer. Pero más todavía, si tiene Alzheimer, ella ni se acuerda de eso. Es más, ella ni sabe quién es usted, dice. Ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Aleluya. Entonces nosotros nos olvidamos de que Dios, de quién es Dios, y no confiamos en Él en la magnitud que Él quiere que nosotros confiemos en Él. Y a veces, al no confiar, eso nos hace, como es natural, llegar a tener situaciones difíciles. Romanos 8:28 dice claro que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y a veces lo que parece ser una pérdida, para Dios no es una pérdida, sino es algo que nos conduce a mejores caminos. Confiar quiere decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo sí sé que tú tienes el control y que tú sí sabes lo que está pasando. Yo no entiendo que mi esposa, yo sé que mi esposa no me conoce, pero tú sí sabes que yo la conozco a ella. Confiar es elegir la fe sobre el miedo, es elegir la esperanza sobre la desesperanza. No importa el miedo, no importa lo que pueda venir por ahí, yo tengo fe de que Dios tiene control. Pero tranquilo, dice Jesús al final del verso, la victoria me pertenece a mí. Tranquilo, dice, la victoria es de Cristo. Por eso dice la palabra, al final del verso dice, yo he vencido al mundo. A veces dudamos de que Dios venció al mundo, pero si nos retrotraemos a la historia bíblica y sabemos que en la cruz, en la cruz Él venció la muerte, la enfermedad, el pecado y venció al mundo, ahí estamos conscientes de que Jesús nos dejó el gran testimonio de fe, de que Él venció al mundo, venció la enfermedad en la cruz. No fue tentado en todo y no pecó. Su resurrección es la prueba más fehaciente de que ninguna aflicción tiene la última palabra. La resurrección de Cristo es la prueba, la evidencia más constante, más firme de que no importa las aflicciones. Nadie ha pasado más aflicciones que Cristo. Fue varón de dolores. Entonces esa prueba de que Él venció al mundo en la cruz es una muestra precisa y clara de que Él es que tiene la última palabra. Pero cuando nosotros confiamos, 1 Corintios 15, verso 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Consciente de que Cristo es que nos da la victoria. Si no estamos conscientes de eso, dice, por eso el mundo nos presiona, el mundo nos induce a caer en pecado. El mundo nos guía a que nosotros no creamos en Dios.
Sin embargo, en Él somos más que vencedores. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9 nos dice, estamos atribulados en todo. El mundo nos tiene cercado. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Si nos asimos de esa palabra, no importa dónde estemos, podemos estar en el polvo y un poco más abajo del polvo, pero no estamos destruidos. ¿Qué fue lo que dijo Job? Y por esa razón, él nos rellena una palabra poderosa en el libro de Romanos 8, que conocemos todos, donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? Llamamos angustia a tribulaciones fuertes, ¿verdad? Angustia, tribulación, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Pero fíjense lo que dice entonces. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, no es que somos vencedores por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nos amó primero. Por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de Dios. Ninguna aflicción, no importa cómo se llame. Ninguna tristeza, no importa cómo se llame. No importa las condiciones que estemos pasando. No importa los problemas que estén llegando o que vayan a llegar. A veces nos afligimos porque, me van a hacer un hijo y tiene problemas. Me diagnosticaron un cáncer y no sé qué hacer. Y nos convertimos en una máquina de pensamientos permanente en lo mismo y no salimos de ahí. Y la aflicción nos lleva a una ansiedad y la ansiedad nos lleva a la depresión y la depresión al hambre y perdemos peso y nos enfermamos, nos baja la defensa inmunológica y nos destruimos nosotros mismos. Justamente porque no hemos asumido que tenemos el que nos da la victoria y que Él nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Y que nada, absolutamente nada, nos separará del amor de Él, de Cristo. Aún hayamos muerto, si morimos en Cristo, dice la palabra, si morimos para Cristo morimos. Y si morimos estando nosotros en Cristo, la palabra de Dios dice muy clara, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero terminar, pero antes, ¿qué hacemos con la aflicción? ¿Cómo la vencemos? ¿La vencemos confiando en Cristo? No, la vencemos orando. Orando. A veces nada más decimos, hay que orar. Pero nadie ora. Ora por mí. No. Tenemos que orar. Y orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios es rendirse a Él. Y rendirse a Él es confiar en Él. Entonces, la oración eficaz del justo puede muchas. Eres tú que tienes que orar. La iglesia te da muchas opciones. En cada evento que nosotros hacemos, los martes terminamos orando, los jueves terminamos orando, los miércoles, los sábados terminamos orando. Ahora acá, los domingos aquí oramos. Entonces, la idea es que tú ores y si no quieres orar tú, órate estos 4 días de oración que nosotros tenemos y eso nos permitirá también enfrentarnos a las grandes aflicciones. Aférrate a la palabra, estúdiala, la estamos estudiando. La palabra de Dios es clara y eficaz. Dice la palabra en el Salmo 119, ella es mi consuelo en medio de mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado, tu palabra me da vida. Tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en medio de la aflicción. A veces no entendemos esta palabra porque creemos que no, pero es sencillamente confiar, vencer la batalla, hacer la batalla junto con Él. No la hagas solo, no la hagas solo. Dice el libro de Gálatas 6, sobrellevar los unos a los otros
y cumplir así la ley de Dios, sobrellevar la carga los unos a los otros y cumplir la ley de Dios. Orad los unos por los otros. Y eso se consigue orando en equipo. No se vaya a la guerra solo. Si usted se va solo, es muy seguro que usted puede perder la guerra más fácil que si va acompañado. Mejores son dos que uno, dice la Biblia. Entonces, orar en conjunto. La Biblia dice, cuando dos o más se reúnen y todo lo que pidan en mi nombre será hecho. Pero dice, cuando dos o más, o sea que tenemos que orar en conjunto, en oración. La Biblia es, vamos a decir, la fuente de toda, pero de toda la provisión. Yo quiero finalizar con un verso que es básico en las aflicciones. Dice la palabra en el libro de 2 de Corintios 4, versos 17. Quiero terminar con ese verso y hagan lo suyo. Dice, porque nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No importa las tribulaciones, hágala leve y tranquila. Leve y tranquila. Leve y tranquila, porque eso me va a producir un excelente y eterno peso de gloria. La Biblia es clara cuando dice que de las aflicciones del justo, de todas ellas, dice la Biblia, de todas ellas nos librará Jehová. En el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas. O sea, cuando la Biblia dice de todas, es de todas, no es de que de esta o de la otra. De todas ellas nos librará Jehová. Les he dado las herramientas necesarias para definitivamente, no importando las aflicciones o las tribulaciones o la tristeza o la situación por la que estemos pasando. Si usted se hizo su autoexamen y se dio cuenta de que unas de las sintomatologías que les mencioné están pasando por su mente, soledad, angustia, tristeza, ira, aislamiento, presión. La palabra aflicción quiere decir como presión. Estoy recibiendo mucha presión. Si usted está padeciendo algunos de esos síntomas, hágase de cuenta de que ha llegado el día en que eso finalizará, porque hoy confío en que Dios es mi vencedor, que Jesús es mi vencedor. Que así sea en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oramos. Padre amante Dios, Señor, Padre bueno, Dios de bondad. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos toca. Nos toca sabiendo que tantas personas están padeciendo de problemas mentales, están enfermos y a veces no reconocemos que estamos enfermos. Pero tú, mi Dios, en lo más profundo de lo interior de su corazón, tú pones el querer como el hacer para que busque, Señor, consejería en tu casa y para que busque consejería en tu palabra. Y que aquellos que no encuentran una alternativa con tu palabra y con consejería, que busquen también el tratamiento médico que tú has puesto. Tú le has dado sabiduría a los médicos también para que puedan resolver parte de esos problemas. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra de hoy. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a confiar en ti, a depositar todo en ti, a depositar toda carga en ti, bendito Dios, sabiendo que tú eres el que nos ayuda, el que nos protege, el que nos cuida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno de los que aquí estamos. Tu palabra dice que qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna. Bendice, oh Dios, bendición de vida eterna a cada uno de los que estamos acá. Guarda nuestras familias, Señor, donde quiera que estén, protégelas, cuídalas, Señor.
Y a ti te pedimos, oh Rey de Gloria, que tú cuides a nuestro pastor donde quiera que esté. Guárdalo también, protégelo. Cuídalo de accidente en la carretera. Cuídalo de la mano del enemigo, de la lengua mentirosa. Cuídalo, Señor bendito Dios, Padre celestial, de cuantas maniobras quiere hacer el enemigo, porque ninguna arma forjada contra él podrá prosperar. A ti te pedimos, Padre, que tú nos lleves conmigo a nuestros hogares y que tu Padre celestial nos cuide de balas perdidas, de incendios, de terremotos, de accidentes. Que tú nos cuides, bendito Dios, Padre, de accidentes cerebrovasculares, de infarto. Mi Dios, Padre, cuídanos, Señor. Cuídanos de caídas, Padre celestial. Cuídanos de murmuraciones. Cuídanos de crítica, Padre celestial. Guárdanos, protege nuestra casa, nuestro hogar. Rociamos tu sangre en los dinteles de nuestros hogares y decimos que yo y mi casa serviremos eternamente y para siempre a ti, Señor bendito Dios. Te damos gracias por este día. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.